De regreso en conexión y ya junto a nuestros columnistas del día de hoy. Le damos como siempre la bienvenida a Alejandra Jorquera. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, gracias. Y también recibimos a José Carlos Mesa, que es director ejecutivo de Acción Republicana, el colectivo, como ustedes saben, de José Antonio Kast. ¿Cómo está, José Carlos? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Oye, escuchemos lo que pasa a esta hora en Plaza Italia. Esta es la transmisión permanente de una cámara que está allí en las alturas de ese lugar. Hay una concentración menor en número que la de días anteriores, que la de ayer, por ejemplo, y se escuchan caceroleos. Es una situación hasta ahora que no ha requerido la intervención de carabineros. Está una situación bajo control. Lo que todavía no está controlado es el incendio que se ha producido en el Cerro San Cristóbal. De hecho, es un foco de fuego en el que están trabajando 2 brigadas de la CONAF. El reporte preliminar indica que es un fuego de intensidad media alta, afecta 4 hectáreas preliminarmente, que hay 2 brigadas de CONAF más una brigada del Parque Metropolitano, un avión, un helicóptero y bomberos de Santiago intentando controlar las llamas. Vamos a seguir atentos al desarrollo de aquello. Entremos en materia con nuestros panelistas en el día de hoy, partiendo por lo que fue la entrevista del presidente Sebastián Piñera que dio a un medio extranjero, en este caso la BBC. No había dado entrevistas el presidente a partir de los hechos que todos conocemos. Solamente había hecho puntos de prensa, anuncios, discursos, actividades programadas, pero no había entrado en el detalle de la pregunta y contrapregunta. Y bueno, de todas las cosas que señaló el presidente, ahí podríamos estar hablando quizá toda la tarde, pero no sé cuáles serían los puntos que a ustedes, Alejandra, José Carlos, les pareció más llamativo de las palabras del presidente en esta entrevista. Alejandra. A mí varias cosas. La primera es que haya optado por dar una entrevista, después de varios días de silencio, a un medio internacional y no a un medio local. ¿Por qué me llama la atención eso? Porque creo que va en la línea de esta cosa un poco obsesiva que tiene Piñera por cómo desarrollar una imagen de él o un liderazgo que a esta altura yo creo que él debería darlo por perdido a nivel internacional. Entonces me llamó mucho la atención que fuera en un medio externo y no que no se le haya dado, no sé, pues, al Mercurio, a la Tercera, qué sé yo. Eso por un lado. Después hay frases que me parecen que son muy curiosas dentro de la entrevista. No me voy a referir a la cosa que ya a esta altura es anécdota de que él estuvo en las manifestaciones. No, claro. Salvo que ella se haya disfrazado de, no sé, de pingüino, de Pikachu, de orangután, no tengo idea de qué. No se le vio, y sería bastante raro además. Cuando se le pregunta, la traje marcada, la puedo leer, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuando se le pregunta, la periodista de la BBC se dice que el gobierno no ha sido capaz de atenuar las manifestaciones. ¿Perdió el control de la calle, presidente? Y entre algunas, ya ahí da una respuesta, y en una parte dice, y por supuesto, no es fácil restablecer el orden, especialmente cuando tenemos que respetar las reglas de la democracia, el debido proceso. Yo no me perdí mucho con esa frase. Me dieron ganas de que me explicara Piñera qué está diciendo con eso. ¿Cómo que nos ha costado mucho porque hemos tenido que respetar las reglas del debido proceso? Si estamos en democracia, si estamos en un Estado de Derecho. O sea, es el desde. Bueno, eso me llamó la atención. Creo que es una entrevista que además da unas informaciones. Cuando él dice, instruimos al Instituto de Derechos Humanos, hablamos con la Fiscalía, todo eso fue ex post. No fue cuando él declaró la guerra el día sábado 19 de octubre, rodeado de militares. Y por último, anoté, porque esta vez quise ser más... Creo que una vez más Piñera es que se ha convertido en un especialista en perder oportunidades. Una vez más se perdió una oportunidad de dar un mensaje donde nos señalara de verdad que recibió, que está escuchando el clamor de la calle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando le preguntan hasta dónde, y él se abre a varias posibilidades, no se abre ninguna que tenga que ver con una nueva constitución, se abre a la posibilidad de algunas reformas a la constitución. Entonces a mí... Pero se abre a un debate constituyente, sí, podríamos decir. Está bien.
con condiciones, porque dice una vez que se recupere el orden público y que se implemente la agenda social, o sea, Claro. Entonces, es una entrevista que yo dudo mucho que las personas que han visto en el exterior las imágenes de lo que han sido estos 17 días en Chile crean en esta entrevista. ¿Y para qué voy a decir lo que puede pensar la gente que lo ha vivido durante estos 17 días en Chile? José Carlos Mesa. Sí, mira, yo creo que lo primero y lo principal a destacar es el hecho de que el presidente reconozca que antes de cualquier otro paso a dar hoy día en Chile, lo más importante es recuperar el orden público. Pensamos que de alguna manera la violencia se había atenuado en los últimos días, pero no fue más que nada como un veranito San Juan durante este fin de semana largo, este feriado largo, porque bastó que volviéramos al día lunes y las imágenes de ayer son demasiado crudas. O sea, ningún chileno quedó indiferente al ataque a estas dos carabineras, ningún chileno quedó indiferente al apedreo brutal que sufrieron carabineros en Osorno, y creo que es fundamental rescatar esa parte, el tema de fondo. O sea, a mí me da lo mismo si la entrevista fue en CNN, fue en la BBC o en algún diario regional. Eso creo que es tangencial y no es lo importante. Lo importante hoy día es entregarle un mensaje claro a la gente en cuanto a cuáles son las prioridades, porque hay una cuestión que el presidente no puede hacer, que es negarse a gobernar. El jefe de Estado tiene una responsabilidad fundamental, que es restablecer el orden público, el respeto de la ley, cosa que lamentablemente no hemos visto. Y no solo lo que pasa en la Plaza Italia, porque también hay que tener claro que Plaza Italia no es Chile. Chile también está en La Pintana, donde hay supermercados que no se van a volver a abrir. Chile también es Curacaví, donde se demoraron 10 años en tener un banco y que ya lo quemaron. Yo llevo lo mismo, el único banco que había también lo quemaron. O sea, yo que soy de Melipilla, ya se quemaron prácticamente todos los bancos. Entonces, ahí también hay un Chile al que hay que darle respuesta. Tú dices que estamos en una situación de desgobierno, ¿cómo asegura José Antonio Cast? Yo creo que hoy día al gobierno le faltan pantalones. José Antonio hoy día también en la mañana lo dijo en otro medio de prensa. Hace falta que el presidente, por ejemplo, en ese sentido yo te encuentro también la razón un poco, que había una tremenda oportunidad de ponerse firme de una vez por todas, ponerse firme con el tema del orden público. Eso es lo primero. No podemos hablar de nada más si es que no hay orden público. El gobierno en ese sentido está en una encrucijada, porque el manejo de las fuerzas de seguridad es siempre un tema complejo desde el Poder Civil. Si tú les dices a Carabineros, ustedes tienen que modificar sus protocolos y dejar de disparar ahora a perdigones, eventualmente puede que pierdas es un tremendo error. El efecto que quieres lograr, que es lo primero que debió haber hecho el presidente. Si por otro lado dices, ok, repriman hasta que tampoco se trata saque de eso, a la gente de la calle, puede ser más desastroso aún en materia de víctimas civiles. No se trata de eso, se trata de que si van a haber manifestaciones, si van a haber protestas, sean en el marco de la legalidad. No puede ser posible que se vaya a una protesta con elementos incendiarios. O sea, cuando se lanza una molotov, hay una persona que desde su casa, o quizás de donde salió, con una molotov o con los implementos para armar una molotov en su mochila. ¿Eso es culpa del gobierno o culpa de la policía que no es capaz de...? Eso es culpa del gallo que va con la molotov y de quienes lo incentivaron esta última semana. En primera instancia, de todas maneras, la responsabilidad siempre individual. Y en segundo lugar, de quienes han incentivado esta actitud contestataria frente a la autoridad también. O sea, la autoridad aquí no tiene, según tú, ninguna responsabilidad. No me gustaría que nos parafraseáramos entre nosotros acá. Si no estoy parafraseando. Lo importante es dejar claro que aquí el presidente, por supuesto, yo lo que estoy diciendo desde un principio, tiene una responsabilidad en restablecer el orden público. Ese orden público no se ha restablecido hasta el momento, creo que por una falta de decisión, y esta es una cuestión que por lo menos nosotros como Acción Republicana durante el último año y medio no hemos dejado de decir. Al presidente le falta decisión para todo lo que ha hecho. Pero espérame, te lo pregunto genuinamente, sin ninguno, no te quiero ni parafrasear ni nada. Gracias. No. Genuinamente, ¿qué es lo que ustedes suponen que tendría que hacer si le falta decisión? Desde esa lógica. O sea, respaldar sin ningún pero a las fuerzas de orden, es lo principal. Pero es lo perdona, primero. es lo que ha hecho el gobierno desde el día 1. No es lo que ha hecho el gobierno desde el día 1, por lo menos como lo vemos nosotros, porque desde el día 1 nosotros, por ejemplo, dijimos, el estado de emergencia no era suficiente, era necesario un estado de sitio donde se pudiese tomar control de la calle. El problema es que nosotros acá en las marchas de Plaza Italia o en otros sectores acá, nos vemos la realidad del Chile que sufre la violencia, lo que pasa en La Pintana, lo que pasa en Renca. Nosotros la última semana hemos estado recorriendo todos esos barrios y la gente de verdad tiene miedo. Hoy día hubo una contramarcha de chalecos amarillos en Reñaca, esperando que llegaran los manifestantes. Se están organizando y no se organizan porque tengan una consigna, algo que pedir, se organizan porque tienen miedo. Y pero a esas personas también, en Viña. a esas personas... O sea, hubo una respuesta de la autoridad precisamente a ese temor. Se disolvió la marcha, no llegó a Reñaca. Afortunadamente, el problema es que hay personas a las que todavía no le hemos dado respuesta también. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Estoy como periodista aquí, ¿no? Pero
Cuando tenemos cifras de más de, la anoté porque era justamente una cifra que no se condecía a la que dio Uvilla hoy día, pero más ponte tú 1.625 personas heridas por balines, perdigones, etcétera. ¿A ti eso te parece que no es suficiente? No, cuando tenemos testimonios, espérame, déjame terminar. Yo no te interrumpí cuando hablaste. Perdón. Y si te interrumpí, disculpa, pero en fin. Cuando tenemos testimonios de que aquí se ha abusado sexualmente de mujeres. Cuando tenemos, y esto no lo digo yo, no lo dice el Mercurio y La Tercera, no es prensa de izquierda, necesariamente, ni mucho menos. Cuando lo dicen los canales de televisión, se han hecho reportajes especiales sobre la represión que ha habido en estos 17 días en Chile. Cuando hay niños, hay más de 140 y tantos casos de personas que están sufriendo ceguera ocular parcial o total. Cuando hay casos de testimonios de personas, de hombres que han sido sodomizados por militares o carabineros. Cuando hemos visto a los militares disparar al cuerpo de la cintura para arriba y no de la cintura para abajo, igual que carabineros. ¿Qué más querías tú? O sea, de verdad, ¿qué más? A ver, nuevamente voy a tratar de explicar un poco el tema, porque no podemos de aquí sacar cosas que uno no ha dicho. El uso, cuando yo digo que hay que restablecer el Estado de Derecho, eso implica el Estado de Derecho para todos, porque rige para todos, rige para los ciudadanos que se están manifestando en la calle, por supuesto que sí, rige para los delincuentes que han ido a saquear y a quemar cosas, también para ellos, y por supuesto también para las fuerzas de orden y seguridad, y ellas también tienen que respetar la legalidad vigente, y si en algún caso se ha cometido algún exceso, se ha cometido alguna ilegalidad, se tendrá que juzgar, pero así también como nosotros estamos pidiendo que se respeten los derechos de todos los manifestantes, también tenemos que respetar un derecho que es fundamental, que está en nuestra Constitución y que es la presunción de inocencia. Que se investigue todo lo que tenga que investigarse, que se sancione todo lo que tenga que sancionarse, pero no perdamos el foco acá, que hay personas que pasaron de demorarse 1 hora a sus trabajos a demorarse 5 horas a sus trabajos, porque hay personas que lamentablemente no solo han matizado ni siquiera han justificado la violencia, sino que incluso la han asusado. O sea, para mí una imagen súper fuerte fue haber visto a Gabriel Boric increpando cobardemente a militares en la calle, sabiendo que no le podían responder y que no le podían decir nada. Entonces, tú al final, uno es súper fácil apuntar con el dedo al gobierno o a todos, pero tampoco que la izquierda hoy día haga una autocrítica. No, pero espérate, sí, yo solamente hago un solo comentario. Aquí hubo una persona que declaró la guerra, que habló de que estábamos en guerra. Sí, pero si nos vamos a quedar con una frase, con una palabra... Es que tú te estás quedando me estoy quedando con 17 días de desórdenes de mar que están afectando a la gran mayoría de los chilenos. A todos nos están afectando. Y nadie está hablando de eso. No, sí, hay mucha gente hablando de eso. Lo que pasa es que el peor los matinales haciendo a Fernando Atria una clase de Asamblea Constituyente y no están hablando de los empleos que se han perdido. Pero y que Chile hoy día es mucho más pobre que hace 3 semanas. Te doy un consejo, cambia de matinales, porque se está hablando de Asamblea Constituyente, de cómo levantar las pymes, de cómo se hace un cabildo, de la violencia que ha existido, de todo. Pero hay un orden, y eso es por lo menos lo que estoy tratando de establecer acá también. Hay un orden, o sea, primero hay que restablecer el orden público, y en eso todos tenemos también un grado de responsabilidad, los que hacen y los que también omiten, teniendo que haber dicho haber hecho algo. Pero ¿tú crees que en este minuto hay alguien de la oposición o de la izquierda que tenga capacidad de decir fin a las manifestaciones? Porque si tú crees no que se trata de eso. Ya, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de estar? Se trata de eso, por ejemplo, de que cuando ayer le tiraron una bomba molotov a 2 carabineras y les quemaron la cara. Sí, horrible. Beatriz Sánchez, el primer tuit que saca en ese mismo momento fue llamando a súmate al baile por la Asamblea Constituyente y 6 pasos y cuestión. Y se demoró casi 3 horas en condenar de manera tibia más encima. Ese es el problema, esa es la actitud que no está ayudando a encauzar esta cuestión por vías pacíficas. ¿Te fijas que ese es el problema? Porque si nuestra política la vamos a hacer, la política chilena, la vamos a hacer por cuánto se demora un tuit. Yo te podría decir, la Isabel Pla no se pronunció hasta hoy, que es ministra de la Mujer, en casos de... Tenemos más de casos 28, no lo simplifique el tema de un tú tuit. Lo estás simplificando. Lo que te estoy dando un ejemplo. Yo sé. Te estoy dando un ejemplo para que todos podamos entender que aquí necesitamos con fuerza y con categoría condenar la violencia. Ahora, y mientras se justifique, esta cuestión no va a cambiar. Hay posturas que son ideológicas, políticas, respecto del uso de la fuerza, y claramente en esta mesa hay 2 que son muy divergentes. Sí. Vamos a recordarle a los auditores que estamos junto a José Carlos Mesa, que es director ejecutivo de Acción Republicana, el colectivo de José Antonio Cast, y Alejandra Jorquera, como es habitual. A ver si podemos avanzar con otro de los temas. Mientras en la Plaza Baquedano comenzó la intervención de Carabineros para dispersar al grupo que se había reunido allí en ese sector, todo
todo bajo un sol anaranjado producto del incendio que continúa en el Cerro San Cristóbal. Van algunas autoridades para allá para hacer un punto de prensa en pocos minutos más, estamos también pendientes de eso. Pero otro de los asuntos que ha surgido y que también estuvo en la entrevista del presidente Sebastián Piñera es el de la eventualidad de una nueva constitución o una conversación constitucional a partir de esto que está pasando. ¿Cómo lo ven ustedes desde Acción Republicana, José Carlos? O sea, yo creo que lo primero es ser honestos y sinceros con las personas. Que algo esté escrito en la Constitución no asegura que se vaya a cumplir. De hecho, nuestra Constitución hoy día asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y sabemos que hay sectores de este país en donde eso lamentablemente no se está cumpliendo. Entonces, no se trata de construir con esto una lista de supermercados de todo lo que queremos, sino que también a través de las vías institucionales lograr que el país siga avanzando, porque en una cosa sí somos claros, y una cuestión que en las casi 210 comunas que nos ha tocado conocer en el último año y medio, hemos visto que sí existen problemas que hay que superar, sí hay desigualdades que hay que superar, pero en general eso se hace primero dialogando de forma pacífica y a través de las vías institucionales. No podemos partir acá prometiendo y engañando a la gente diciéndole que una nueva constitución o una asamblea constituyente es la panacea cuando no lo es. Yo creo que la gente que está promoviendo la asamblea constituyente y básicamente el tema de arribar a una nueva constitución se está haciendo, por lo menos lo que yo he escuchado, se está haciendo cargo con alta responsabilidad diciendo que esto no es la panacea y que no nos va a cambiar la vida de un lunes para un martes, que eso es un proceso que demora un tiempo. Es importante que quede súper claro. No, pero es que eso lo han dicho. Yo he escuchado a todos los grandes promotores de la Asamblea Constituyente o del mecanismo que sea que se elija para arribar a una nueva constitución, garantizando que el que crea que eso resuelve el problema de la noche a la mañana está cometiendo un error o está mintiendo. Pero por ejemplo... Qué bueno que lo tengamos claro. No, sí, pero tú pusiste un ejemplo, por ejemplo, al pasar, cuando dijiste el medio ambiente, pues yo te puedo decir que en una nueva constitución sí se pueden regular cosas respecto al medio ambiente que no están reguladas en esta constitución. Pero una pregunta. Un ejemplo al pasar, pero una pregunta, aprovechando ese mismo ejemplo. Sí. ¿Qué cosas se podría contener en una nueva constitución que no se pudiese lograr a través de una reforma a la actual constitución? Porque ahí también está la necesidad de decir, oye, el único camino disponible es una nueva constitución, o también puede ser discutir una reforma constitucional. Esta constitución ha sido la reforma la constitución más reformada de la historia de Chile. ¿Tú crees que tiene que ser por la vía institucional, es decir, con los representantes políticos que hay ahora, y no con la propia ciudadanía participando? O sea, la ciudadanía tiene muchas formas de participar, y yo no tengo ningún problema en eso. O sea, a mí lo que más me importa, más que sea esta constitución, que la haya firmado Lagos, la haya firmado Pinochet, o la firme ahora Piñera, a mí me da lo mismo eso. A mí lo que me importa es el contenido. A mí lo que me preocupa es que en el fondo... ¿Y no confías en que los propios ciudadanos pueden definir esos contenidos en un proceso guiado? Es que no se trata de eso, se trata de que la ciudadanía se estuvo movilizando, y por lo menos, como te digo, nosotros en el año y medio que existe Acción Republicana lo hemos podido ver, porque tiene preocupaciones reales, tiene problemas que viven el día a día. Pero en ningún momento, por lo menos, y en el último tiempo habíamos visto que todas las encuestas, salvo ahora, decían que la Asamblea Constituyente o la nueva Constitución no era una prioridad para los chilenos. Pero todas las prioridades que están sobre eso tienen que ver precisamente con la Carta Fundamental. Pensiones, salud, educación, trabajo. Por eso, Carola, hacía la pregunta. ¿Cuáles de esas cosas son sine qua non necesarias que se cambie la Constitución y cuáles pueden ser a través de una reforma constitucional? Porque lo importante al final es el fondo del tema. Alejandra, responde esa pregunta. Que está en el meollo de la discusión. Yo creo que, fíjate que es exactamente lo que se está discutiendo, pero hacer reformas a la Constitución es un ejercicio que se viene desarrollando desde hace 30 años y no hemos llegado ni a grandes puertos. Y no estamos, y creo que nos hemos podido dar cuenta de eso en estos 17 días, para seguir haciéndole parches y arreglitos a la Constitución que tenemos. Pero eso no responde a la pregunta de fondo. Escúchame, creo que aquí hay que hacer cambios estructurales. Y esos cambios estructurales tienen que contener todos los temas que tú has nombrado, o que nombró la Carola. Pensiones, la reforma tributaria, temas de salud, temas donde haya que corregir cosas tan simples, que parecen tan simples, parecen semánticas, como en vez de promover, que diga garantizar. ¿Te fijas? Hay
hay que hablar de un nuevo pacto social, hay que meter los temas de medio ambiente, todo eso no da en reformas. Mira, qué bueno que haya usado la palabra garantizar, porque volvamos nuevamente a la Constitución actual. El mismo ejemplo, artículo 19, número 8 de la Constitución. El artículo 19 parte diciendo, la Constitución garantiza a todas las personas, en su número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso asegura que efectivamente en los hechos se concrete, no necesariamente. No, y claro. lo hemos visto. Entonces, no pasa por una cuestión semántica, pasa por una cuestión de voluntad política de hacer cumplir las leyes. Y por eso para nosotros es tan importante que se respete el Estado de Derecho. Por eso, bueno, a mí me parece muy buena noticia enterarme que a ustedes les importa mantener el Estado de Derecho. De verdad. Me parece ha sido lo que hemos dicho desde siempre. Así que te voy a mandar links de la entrevista. No, porque partiste diciendo que te habría gustado que Piñera hubiera declarado un estado de sitio. O sea, pero eso está en la Constitución. Está bien, pero eso es respetar el Estado de Derecho. Tú sabes perfectamente todas las cosas que se hacen en un estado de sitio. José Carlos, como las situaciones cambiantes, tú lo dijiste ahí al pasar, tú decías que te llamaba la atención que ahora, en este instante, el tema de una eventual asamblea constituyente o una cambio de constitución esté dentro de las prioridades, ¿no te hace sentido respecto de las otras cosas? Si esto ha evolucionado, ¿por qué no puede evolucionar también? No, si yo no niego que las cosas puedan cambiar y puedan evolucionar, es evidente. A lo que voy es que tampoco nosotros nos podemos dejar guiar por cantos de sirena de algunos políticos que se han colgado de esto para instalar las banderas que llevan enarbolando hace 10, 15 años y que los han hecho perder la última elección, porque hay que analizar en la última elección cuáles eran los candidatos que promovían una asamblea constituyente, una nueva constitución y cuáles no, y ver quiénes ganaron y quiénes perdieron. Entonces, están aprovechando esta contingencia también para subirse al carro, y eso tampoco nosotros lo podemos permitir. Ahora, de que solo para terminar, sí, de que se puede llegar a conversar, de que puede llegar a la conclusión, se puede llegar a muchas cosas, y esa es la gracia de vivir en una democracia. No sé, cuando tú dices no lo podemos permitir, a mí me da un poquito de repelús, porque no entiendo a nombre de quién estás hablando tú. A nombre de Acción Republicana, a nombre mío, a nombre de las personas que conozco, de las 210 comunas que me ha tocado visitar, del otro día que estuve en Rey. Yo te podría decir que conozco 342, está lo mismo. Nosotros tenemos un plan en este programa, en esta parte del programa, lo vamos a inserar, que en estos tiempos agitados y asiagos, ¿nos tenemos que poner la buena? Los columnistas traten de conservar la amistad cívica y tratar de llegar a algún lugar común. Pero Carola, si no hay nada mejor que ser políticamente ¿somos incorrecto. demasiado voluntariosos? Sí, demasiado, se pasaron. Que nosotros tenemos un deber con la ciudadanía. Pero yo escuché que a José Carlos que él no dijo, por lo menos lo que no dijo la Constitución no se toca. No. Eso no lo dijiste. Es que siempre se puede discutir, si están los canales, existen, si no hay ningún problema con eso. Por eso te decía que lo más importante es el fondo. Yo por lo menos me niego a dejar de defender un modelo económico que sacó a 7 millones de chilenos de la pobreza. Me niego a dejar de defender un modelo económico, político y social que permite que una persona que nace una persona que nace en el quintil más pobre de este país, en una sola generación, puede pasar el quintil más rico. Me niego a dejar de defender eso. Me parece, tú te niegas a dejar de defender que Chile sea, según las cifras del Banco Central 2017 y según la OSD, uno de los 10 países más desiguales. Te niegas. Sí, y que según la misma OSD, Chile sea uno de los países con la mayor movilidad social, junto con Dinamarca. Porque hay una cosa que se llama crecimiento y otra que se llama desarrollo. Nosotros crecemos, pero no nos desarrollamos. Sí, pero la gente sí, afortunadamente tiene la oportunidad en este país. No estarían en las calles. José Carlos Mesa, vamos a seguir conversando, debatiendo, discutiendo en este panel. Muchas gracias a los dos, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes. Somos la Dehesa, un proyecto inmobiliario de Inmobiliarias Fortaleza. Son 3 proyectos, 3 ubicaciones privilegiadas y 3 maneras diferentes de vivir. Tú eliges, entra ahí fortaleza.cl y descubre ese lugar que buscas. Inmobiliaria Fortaleza, más de 30 años construyendo confianza. También está la clínica alemana.